Al pie del cerro Imbabura, entre pintorescos pero fríos paisajes, se encuentra un hermoso pueblo de gente alegre y sencilla, Angochagua. La cabecera parroquial de Angochagua pertenece al cantón Ibarra, con una población de 84 familias. En esta comunidad de gente unida y trabajadora, cada año se vive con intensidad las fiestas en homenaje a San Juan Bautista y San Pedro en el mes de junio y julio. En Angochagua se vive de la agricultura, los bordados a mano, pero también hay otras labores que son sin duda una expresión artística de este pueblo. La elaboración de platos y cucharas de madera tallados a mano es una práctica muy antigua aquí en Angochagua, transmitida de generación en generación. Estos utensilios son usados hasta hoy por algunas familias de la comunidad. Utensilios domésticos como los platos y cucharas han sido utilizados para comer desde tiempos muy antiguos. A lo largo de la historia, los platos y cucharas se han fabricado de diversos materiales como el marfil, hueso, cuernos, barro, porcelana, cristal, oro, plata y madera. Para conocer quién hace estos utensilios en la parroquia Angochagua, visitamos a don César Pupieles, el último fabricante de platos y cucharas de madera del lugar. Llegamos a la vivienda de don Carlos y doña Hermelinda, su esposa, quienes han vivido en Angochagua toda su vida. Con mucha amabilidad nos reciben en su casa y nos van contando cómo trabajan. ¿De Angochagua nacidos aquí son? Sí. ¿Cuántos años trabaja haciendo cucharas, bateas? ¿Cuántos años tenemos? Es que no tenemos cuenta. ¿Cuántos hijos tiene? Yo 4. El proceso de elaboración inicia seleccionando en el bosque un arbolito que dotará de la materia prima. Una vez obtenida la madera, el tronco del arbolito se lo corta en la mitad y en secciones, dependiendo de qué utensilio se vaya a hacer. Por ejemplo, si se va a hacer una cuchara, el trozo será pequeño. En este caso, don Carlos va a elaborar una mama cuchara o bicha. Durante todo el proceso de tallado se usan herramientas como la burbia, azuela y shikshina. Con paciencia y mucho tino, don Carlos va moldeando poco a poco la bicha y dándole forma. Nosotros también quisimos ayudar un poquito. Al final se pule con la shikshina hasta que quede lo más liso posible, pues no se usan lijas. Cuando se trata de hacer una batea, la búsqueda de la madera es más difícil, pues don Carlos debe adentrarse al monte en busca de un árbol del tamaño y grosor apropiado. Esta es una tarea que podría demorarle hasta una semana, porque ya no hay árboles, nos cuenta este artesano. ¿Cómo se llama el palo que hacen las cucharas? Por eso digo, por mamato. Naranjillo. Ahora ya no hay. Ya acabando. En ese tiempo había. Al terminar una obra, don Carlos acostumbra a descansar tocando su flauta dulce.
tomando cupitas. Antes usted hacía bastantes cucharas, ¿hacía? Sí. Y Pues todito, aquí alcance. Algunos cambiaba con granito. Algunos que vueltan con platicas llevaba. ¿por dónde nomás iba? Por toda parte. Por Merced, por Angla, Pisillo, por abajo. ¿Cuánto se demora en hacer una cuchara o una batea? Ver, una batea acá, de 5 días por ahí venía. Agradecidos y fascinados por la destreza de este ancianito, les invitamos a descubrir esta hermosa parroquia y conocer a quienes realizan este ancestral trabajo. ¿Usted es de aquí propiamente de Angochagua? Claro, yo soy aquí nacida, aquí criada. ¿Cómo le ve esta idea de que ya no utilicemos los platos de madera? Ya se ha acabado, la gente que trabaja ya no sabe hacer. Por ejemplo, este mayor de arriba hacía todo, ahora ya el mayorcito ya no puede hacer. Siempre cuando era joven él sabía hacer hasta batía, todo sabía hacer, ahora el mayor ya no puede ya. Él sabía vender a todos, hacer cucharas de palo, hacer bichas, a todito gente sabía vender. La comida es más mejor cocinada pero en olla de barro, con plato de palo. Ahí se le da más sabor. Entonces, si usted está buscando nuevos sabores en su cocina, tal vez debe probar la comida hecha en olla de barro y servirla en platos y cucharas de palo. Le invitamos a hacer la prueba.